Bien, saludos, bienvenidos, bienvenidas, bendiciones, ¿cómo estáis? Creo que os habrá pasado mucho también y ahora con cosas que están sucediendo en el mundo, como ya sabemos, pues nos encontramos con mucha gente que lleva preguntas y lleva cosas en su mente que no sé si ellos habrán parado a pensar alguna vez, o porque me han hecho preguntas, este tipo de preguntas, a hermanos y hermanas cristianos que ni siquiera conocen un poquito lo que es a nuestro Dios, al Señor. Me han vuelto a preguntar otra vez de nuevo que por qué si Dios es amor, ¿por qué mató a tantos niños inocentes? Con esa mala baba han llegado y me han dicho, bueno, a ver, respóndeme a esto. Si tu Dios es amor, ¿por qué ha matado a tantos niños inocentes? Pero, o sea, tirando con bala, o sea, como diciendo, yo voy a la iglesia, pero explícame esto, a ver, si no me lo explicas yo me voy, o de veras, que hay gente así. Y porque eso es una grandísima contradicción, eso no tiene cabida en la mente. Bueno, yo en primer lugar lo que hago siempre es tratar de calmarme ante estas situaciones, pedir la ayuda del Espíritu Santo y tratar de contestar lo que Él me está hablando en ese momento, amar a esa persona en ese momento para que vea que el amor de Dios le está amando también a él, aunque en ese momento está fuera del amor de Dios. Pero porque muchos se equivocan al decir esa frase tan poética pero tan filosófica, mundana, que en la Biblia no está: Dios odia al pecado pero ama al pecador. Eso no es cierto. ¿Cómo va a estar amando Dios a alguien que está apuñalando? Ya lo he dicho muchas veces, no puede caber en la mente de Dios un Dios justo, santo. No, Dios ama al pecador arrepentido. Cuando Él sabe que tú estás haciendo mal las cosas, pero bueno, tú no sé, te empeñas quizá en querer cambiar de... Dios te está amando y Dios te está enseñando y te va a enseñar, de hecho, su camino, pero si tú te empeñas en seguir haciendo lo malo, aun siendo advertido y aun siendo todo, y sigues por ese camino, Dios no va a estar amándote. O sea, Dios, por esa regla de 3, Satanás hubiera seguido en el cielo, ¿no? Dios es un Dios perdonador, entonces Dios pues perdonaría. No, hay pecados que son, como nos dice la Biblia, que hay pecados como el que va contra el Espíritu Santo, que nunca se van a poder perdonar. Pero otra cosa es el amor de Dios, que eso es indiscutible, y entraríamos en otro tema sobre el amor de Dios, cosa del cual ya hemos hablado, pero seguiremos hablando porque el amor de Dios es infinito. Pero respondamos a esta persona, a este hermano, esta hermana, estos que nos llegan y nos dicen ¿por qué Dios consiente el mal y por qué Dios mató? Eso fue ya el colmo, ¿no? Porque estuvo echándome una especie de reconvención de que, bueno, yo estaba, como siempre hablo de la palabra de Dios, y lo que dice la palabra es dura. Y hay que reconocerlo, la verdad es dura, pero es la verdad. Entonces, ahora quieras reconocerlo o no, eso ya es cuenta tuya. Y yo estaba aguantando el chaparrón que me estaban entre 3 o 4, tal, cual, porque esto, porque lo otro, y hasta que ya me hacen la pregunta de pam,
de por qué si mi Dios es amor, por qué mató a tantos niños inocentes. Bien, digo, vale, hasta aquí puedo hablar un momentito, puedo. Bien, es el motivo de lo que, para que veáis el mensaje y para que veáis un poquito lo que es nuestro Dios, porque creo que muchos también nos hace falta por lo menos un recuerdo de lo que es Dios, y que sepamos también por qué Dios hace las cosas en algunas ocasiones sin sentido, pero para nosotros no tiene sentido, para Él sí, porque sus pensamientos son más altos que los nuestros, al igual que sus caminos también lo son. En realidad Dios no mató a esos niños, como lo consideramos terrenalmente, humanamente hablando, ya que Dios está en un plano bastante superior al nuestro, ¿no? Por algo es Dios. Lo que en realidad ocurrió, lo que de verdad pasó fue todo lo contrario. Dios les dio vida a esos niños, ya que la vida verdadera está a su lado con Dios. La vida terrenal no es la vida verdadera. Lo podemos ver en 1 de Juan 5:12. 1 de Juan 5:12. Así que precisamente por estar en estado de inocencia, Él se los llevó. Vamos a poner algunos ejemplos, ¿no? Ahora vamos a ir hablando sobre este tema. No te equivoques en primer lugar, no te equivoques porque Dios siempre obra de acuerdo a su omnisciencia, a su presciencia, al saber lo que va a ocurrir posteriormente, ¿no? Entonces siempre obra de acuerdo a esa presciencia que nuestro Señor tiene, que es el conocimiento anticipado de las cosas que van a ocurrir. Dios no solo obra basado en su amor, Él lo hace con todos sus atributos en armonía, de manera que siempre lo que hace es lo mejor. ¿Cómo va a ser mejor que mate a niños? Bueno, espérame, porque te he dicho que Él no mató a esos niños. Él se los llevó a una vida mejor. Eso no quiero yo creer eso. Pues no lo creas, pero es así. O sea, las cosas tienen solamente la verdad o la mentira. Aquí no hay término medio. Mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando Dios iba a castigar aquella malvada Nínive, ¿no? Que Nínive en aquellos entonces era la ciudad del pecado, ¿no? Bueno, luego después fue en Corinto, en Éfeso, o sea, pasó 3/4 de lo mismo. Lo que pasa es que ahí estuvo, ahí era, digamos, la gracia de Dios Jesucristo, aquí era el Padre. Hay diferentes cosas por las que siempre que os hablo digo que hay que entender un poquito más el concepto global para que comprendamos el término subjetivo del que queremos aprender, o por el cual preguntamos, como este término subjetivo que me dicen de por qué Dios tal. Es un término muy objetivo, muy amplio, muy ancho para entender. Dios sabía que en Nínive había cerca de 120.000 niños inocentes. ¿Por qué envía a matar Textualmente la Biblia dice personas que no sabían discernir entre su mano derecha e izquierda? O sea, se refería evidentemente a los niños. Dios dijo, ¿cómo no tendré misericordia de ellos? Pero Dios también sabía que el pueblo y su rey se iban a arrepentir. Por eso hizo todo, hasta movió cielos, tierra, mar, para enviar a su profeta, a Jonás, para predicarles a los ninivitas. Y así tuvo misericordia
no solo de los niños, sino de más de 600.000 personas que vivían por aquellos entonces en Nínive. Sin embargo, 100 años después, Nínive volvió a corromperse otra vez en gran manera. En aquellos entonces, Jonás, cuando recibió la orden de Dios, el mandato de ir a Nínive, predicar su palabra, para que se arrepintieran, arrepentidos porque si no, Dios os va a castigar. Jonás, conociendo la reputación que tenía Nínive, dijo, si voy allí me van a lapidar, me van a meter por todos los sitios, así que yo no voy, me voy a Tarsis. Tarsis en aquellos entonces, según todo lo apunta, los estudiosos y todo apunta que Tarsis era España. Y se embarcó en una nave hacia Tarsis, huyendo totalmente de lo que Dios le había dicho, ¿no? Luego ya vemos todo lo que aconteció, ¿no? Con el gran pez, y al final, cuando Jonás se arrepintió y las salvaciones del Señor, entonces cuando aprendió en esa extraña universidad que es el vientre de un gran pez, ahí aprendió Jonás de Dios. Y entonces, ya sí, como profeta, el gran pez le expulsó en las costas de Nínive. Pero, ¿cuál fue su sorpresa? Que vio, bueno, voy a morir, pues ya está, es igual, las salvaciones de Dios, antes estoy con él. Venga, y empezó a predicar, y su sorpresa vino cuando vio que los ninivitas se arrepentían y se convertían a Dios. ¡Wow! Esto no me lo esperaba yo. Bueno, empezó luego a enojarse con una calabacera que había tenido, ya conocéis la historia, ¿no? No sé el carácter de Jonás, ¿no? Que era, debe ser, el de un niño. Entonces, él vio que se convertían y se enfadó, como diciendo, pero bueno, si no ibas a hacer como, yo qué sé, arrojar fuego y azufre aquí sobre toda esta gente, ¿ahora por qué los perdonas? Ahora porque, bueno, vemos que Dios perdonó a 120.000 niños que no sabían discernir de su mano derecha de su mano izquierda, ¿no? Pero sin embargo, 100 años después, Nínive volvió a corromperse. Y quizá peor que la primera vez. Mucho más. Solo que esta vez Dios sabía que no se iban a arrepentir con nada que Dios enviase. Humanamente, claro. Dios hace así, se convierte a quien quiera, pero Dios no quiere robots. Dios quiere gente que tenga conocimiento de Él y que sepa elegir y que le elija a Él. Si no hubiera hecho robots. Entonces, Dios sabía, en su presciencia, Él conoce los que vamos a ser salvos y los que no. Ahí es donde fallan los calvinistas cuando dicen que los predestinados son los que tal y los que son llamados no, en fin, bueno, ese jaleo que se traen con esa doctrina para mí herética, si no medio herética, herética del todo. Pero dejemos a los calvinistas tranquilitos con sus doctrinas y vamos a seguir contestando a estas personas, a estos hermanos que me preguntaron acerca, con más o mayor menor maldad. Hay veces que usamos la palabra de Dios para lanzar dardos envenenados. Lanzamos un versículo, pero vamos, ¡pah! Y se le tiramos a la cara como si fuese... pero bueno, decíamos que Nínive volvió a corromperse, lo que pasa es que Dios sabía en su presciencia que esta vez no se iban a arrepentir con nada que les enviase, así que los consumió. Después de advertirles, pero sin enviar a otro profeta, les advirtió, pero no envió ya más profetas. Dios
lo podemos ver como Dios selló todo esto en el libro del profeta Nahum también. Si esto fuese un asesinato o un acto inmoral, sencillamente no tendría razón para ubicar el relato en la Biblia, ¿no? Ya que Dios es el autor, es su palabra, porque se iba a echar piedras sobre su propio tejado, ¿no? Pero si esto hubiese sido un acto inmoral o algo que fuese en contra de lo que él mismo estaba diciendo, en contra de su palabra, lo hubiera eliminado de la Biblia, no hubiera inspirado a que los hombres que escribiesen este pasaje, ¿no? de que Dios arrebató a esos niños. No hubiese sido registrado, ¿no? Esto es porque Dios jamás pretendió darse a conocer como este personaje que antiguamente yo recuerdo que se hacía cuando se celebraban las Navidades, por así decirlo. Navidad es natalicio, pero yo no veo que Jesús naciese el 25 de diciembre, ni veo a Jesús celebrar ningún cumpleaños, no sabemos su fecha y la Biblia no nos habla de que celebrase su cumpleaños jamás. No leemos con los apóstoles, venga, hoy no hacemos nada, que hoy es mi cumpleaños, venga, vamos, a ver, Judas, ¿cuánto hay en la bolsa? Venga, vete a por una tarta que vamos a comernos unos dulces y vamos a celebrar aquí, venga, vamos a cantar. No viene en la Biblia que Cristo celebrase su cumpleaños ninguna vez. Estos que vienen en la Navidad antiguamente solamente que creen que o celebran, dicen, bueno, si a mí me da igual, pero yo celebro el nacimiento de Jesús, celebraré, pero todos los días, porque todos los días Cristo nace en tu corazón. Y Él te hace de abrir los ojos al mundo otra vez, y Él te pone el Espíritu Santo, el cual, pero celebras una vez, ese es el tiempo de amor que hay en la tierra, no hay más. Ya el año, todo lo que resta de año, a palo con el vecino, pero ahora ese año, venga, abrazos con todo el mundo, ¿verdad? Igual, aunque luego terminen en tragedia algunas reuniones familiares, cuando encima si se meten un par de copitas de champán, ¿no? o de lo que se metan, pero bueno. Pero aquí en esto que llaman la Navidad, antes no habían regalos sobre el árbol y todo esto, que eso es también pagano. Ya hemos hablado, pero seguiremos también hablando para reconvenir y exhortar y a la vez enseñar el tema del arbolito de Navidad. Pero bueno, estamos en verano, estamos en junio, o sea que todavía queda mucho. Entonces, antes no se hacían regalos, se hacían regalos el día que aquí en España se celebran los Reyes Magos, como dicen ellos, que eran los tres sabios de Oriente que venían, en los cuales ofrecieron a Cristo Jesús en el pesebre oro, incienso y mirra. Y decimos que vienen los Reyes Magos el día 6 de enero. Es cuando se regalan las cosas a los niños, haciéndoles creer que se lo han traído los reyes. ¿Mentira? Pero son niños, hay que darlos. No, cuanto antes se los enseña a los niños, yo creo que es mucho mejor, ¿no? Porque luego va a ser un trauma para algunos, ¿no? Que cuando digas, o que alguien le diga, uy, y esa bicicleta o ese, yo qué sé, o ese móvil nuevo, me la han traído los reyes. ¿De reyes? Entonces el trauma para el niño va a ser mucho peor que si de pequeña pues le das y le dices, pues toma, por ser esta fecha, pues te regalamos este. O sea, la verdad, ¿no? A los niños hay que hablarles siempre con la verdad, para que aprendan la verdad. Muchas veces decimos, ¿por qué los niños que no los ha enseñado nadie mienten? Tú los estás enseñando, como padre, como madre.
como abuelos, los estamos enseñando así. Pero la mentira es que si ahora venga tu cumpleaños, que si ahora venga, que si ahora Reyes, que si ahora Navidades, que si ahora no sé qué, ahora no sé cuánto, viene la bruja de no sé qué, viene el hada de los dientes, viene el ratoncito Pérez, cuando se te cae un diente, déjale debajo de la almohada que te va a dejar dinero. No, porque qué tonterías. Son tradiciones de viejas, son fábulas de viejas. Eso no. Hay que hacerlo. Entonces, bueno, esto viene a raíz de que hace pocos años ya se comenzó a ver en Navidad y ya a un viejo gordito, rechoncho, barbudo, el cual no sabemos de dónde salió, de un tal Nicolás, tal y cual, sale Santa Claus. En un par de años se le ve vestido con una esta roja, con barba, gordo y con una Coca-Cola en la mano. Puro marketing para vender, para tener otro día de regalos el día de Navidad, de Nochebuena, a entregar regalos. Entonces, hay veces que vemos a Dios como a este tipo que le queremos ver bonachón, un viejecito amoroso, tierno, incapaz de matar una mosca o de enojarse. No, hay todo pleno, el puro amor, no te regala cosas y todo. Y vemos a Dios como ese viejecito bonachón que han inventado los de la Coca-Cola y los americanos y todos los demás. Y están equivocados. Es totalmente una equivocación. Dios no es ningún viejecito bonachón, ni engreidor, ni nada de eso es Dios. Dios siempre se ha dado a conocer tal y como Él es, con todos sus perfectos atributos en armonía. Así, de esta forma, ¿no? De esta manera, la veracidad de la Biblia demuestra su inspiración y autenticidad. Porque si esto fuese un libro, la Biblia, esto que tengo delante de mí, fuese un libro inventado por humanos, yo creo que esto ocultaría las cosas aparentemente escandalosas, ¿no? Pero jamás tuvo nada de malo. Lo que pasa es que sus obras han sido mal interpretadas. Creemos en base a todo esto que los niños fallecidos, digámoslo así, bajo el juicio divino, en la Nínive de Nahum y en otros lugares, también recibieron la misericordia de Dios. ¿Cómo puede ser esto? Pues Cristo dijo, de los tales es el reino de los cielos. Así que ellos están gozándose eternamente en la presencia de Dios. Bueno, no hubiese sido lo mismo si los hubiera dejado vivir más tiempo en la tierra. Hubieran llegado a ser igual que sus padres, se habrían prostituido igual que sus padres y no estarían gozándose en el cielo con Jesús. ¿O sí? Algunas cosas que hacían los adultos de este pueblo son, no sé, vamos por poner algunas de ellas. Cuando digo pueblo, digo nación, país o como quieras llamarlo. Pueblo, no quiero engreírme en un pueblo. De este pueblo, por ejemplo, del pueblo cristiano, del pueblo creyente. Hay cosas de ese pueblo de los que Dios sacó a los niños, haciéndolos fallecer, llevándoselos a Él, hacia Él, para que no fuesen como sus padres, porque si crecían iban a ser como sus padres y se iban a ir al infierno. Entonces, porque muchas de las cosas que hacían en ese pueblo
los ninivitas, por ejemplo, era que sacrificaban a sus hijos quemándolos en el fuego vivos. Unos en un altar pagano, otros en sus dioses, en brazos de sus dioses, Tiún, Renfán, Moloch. Estos eran estatuas. Moloch era una estatua de bronce, hueca por dentro, la cual calentaban, la ponían al rojo y tenía los brazos así como en actitud de irte a abrazar, y ahí depositaba a los niños, y era un símbolo de que los padres quedaban limpios, símbolo de pureza, y quemaban vivos a sus hijos. O sea, ¿tú quieres que esos niños crecieran igual que sus padres y fuesen igual que sus padres, matando niños? Pues no. Entonces Dios cogió y se los llevó con él, porque de los tales es el reino de los cielos. Dios no mató a ningún niño, Dios se los llevó con él para que no fuesen malos como sus padres. Esta gente se comía a las personas. Esto se ha dado hasta en los tiempos de cuando España llegó a América. Los españoles llegamos allí. Ahora muchos mexicanos que han estudiado historia, la verdadera historia del mundo, no la historia que los estaban dando allí todos estos que se llaman ahora progres y todo el rojerío, todos estos que hay por ahí comunistas que tuercen todo a favor de ellos. Si ven la verdadera historia, veían que ahí todavía había canibalismo cuando llegamos los españoles. Y fueron, ¿cómo vamos a conquistar? ¿Vosotros creéis que España, 3 naves fueron, 3 barcos, que iban 400 hombres, y vamos a conquistar 400 hombres a 2 millones de mexicanos? Si es que todavía no eran mexicanos. Los mexicas eran los que se estaban comiendo, juntamente con otras tribus caníbales que habían allí, se estaban comiendo a esta gente. Entonces, ellos mismos se juntaron a nosotros y fueron los que nos ayudaron. Fuimos a ayudar a quitar ese yugo de allí con ellos y luego juntarnos con ellos, hermanarnos, y eso fue lo que sucedió, tanto eso como en toda Hispanoamérica. Estoy hablando no solamente de lo que llamamos Sudamérica, estoy hablando casi hasta la mitad de Norteamérica, porque hasta ahí llegamos los españoles. Ahí estaban virreinatos españoles. México mismo fue quizá el segundo virreinato. Estaba España y estaba México, era el segundo virreinato, y ahora ves a mexicanos que nos echan, bueno, nos llaman asesinos y de todo, pero bueno, esta gente se comían a las personas como los antiguos que estaban, o los caníbales, ¿no? También despellejaban, desollaban, o sea, quitaban la piel vivos a sus enemigos y los ponían en la arena caliente a la luz del sol para que murieran lentamente. Luego, con sus pieles hacían tambores de guerra. Qué pueblo tan bonito, ¿verdad? Para que dejemos a esos niños crecer con las costumbres de sus padres. Eran extremadamente perversos. Asolaban los pueblos donde moraban personas de buen vivir, no hacían nada, y ellos asolando todos los pueblos, y eso sí, que mataban a todo lo que pillaban, niños, mujeres embarazadas, las abrían en canal, todo. Hacían miles de esclavos a los que violaban, explotaban, mataban cruelmente, asesinaban como diversión simplemente. Claro, tú puedes refunfuñar o decirme por los crueles paganos, ¿no? Pero ¿qué de los niños de los pueblos de buen vivir? Que estos mataban. ¿Acaso si tú hubieras vivido en esos pueblos no clamarías por la intervención divina? Recordemos que Dios no solo es amor, sino también es fuego consumidor. Dios es justo, es amor, pero es justo, eso que no se te olvide jamás.
Si no, Él sería como los jueces y fiscales de cualquier parte del mundo, ¿no? Que velan más por el derecho de los ladrones y asesinos que de los derechos del ciudadano. Así que si lo piensas bien, esos niños hubieran crecido en este mundo y hubieran adquirido la perversidad de sus padres, de sus mayores, o sucumbido ante la maldad, ¿no? Así que lo que tú ves como una crueldad, cuando me preguntas que por qué Dios mató a esos niños, tú ves eso como una crueldad. En realidad, eso que tú ves como crueldad es la misericordia de Dios. Dios se llevó a esos niños para que no crecieran y se hicieran como sus padres, salvajes, inmisericordios, faltos de todo escrúpulo, y ahora están gozándose con Dios en los cielos, cosa que sus padres no están haciendo. Es la misericordia de Dios y es el fiel cumplimiento de su palabra. De la misma forma, un día, de esta manera, un día Dios va a juzgar al mundo con justicia, por lo cual todos debemos arrepentirnos. Mientras aún quede tiempo, estamos en el tiempo de la gracia, recuerda, este es el tiempo de la gracia, el tiempo en el cual te puedes arrepentir y ir al único sitio de salvación, con Jesús. Siempre os lo digo, tenemos 2 días en los que no podemos hacer absolutamente nada, ayer y mañana. Tú si has hecho algo ayer, hoy por mucho que te pese, no vas a poder removerlo, no vas a poder quitarlo, lo que tienes del ayer, o revivirlo, o hacer... Pero tampoco puedes hacer nada para vivir el mañana o hacer algo para mañana, tampoco, porque eso le pertenece a Dios, todo le pertenece a Dios. El hoy es el único día que nos pertenece, el único día para tomar esa decisión, hacer esa elección. Mañana también esto que estamos viviendo ahora le va a pertenecer a Dios, porque ya será el ayer. Entonces aprovechemos y en esto que estamos viviendo ahora elijamos bien y elijamos lo que Dios nos está dando, la bendición, el bien y la vida a su lado. Arrepintámonos y vayamos a sus manos. Hay que arrepentirnos mientras aún quede tiempo. Leamos un poquito Hechos 17:30, segunda de Pedro 3:9, y entonces valoremos y recibamos esa misericordia de Dios que tuvo con esos niños que algunos de vosotros me decís que Dios mató. Dios tuvo misericordia y se los llevó para que disfrutasen con Él. Entonces valoremos y recibamos bien del todo esa misericordia de Dios para que nos gocemos y nos deleitemos a su lado, con su nombre, con su Hijo, con el Espíritu Santo, y que estemos por y para siempre a su lado. Que Él os bendiga.